Hay que ponerle el cascabel al gato a veces, como dice un refrán. Y hay que marcarle. Todos en el terreno de la violencia siempre somos ángeles. Y por supuesto el otro es un demonio. No sé si conocen ese esquema humano de la vida. Pero que es por supuesto el esquema además de las parejas violentas. Pero entonces hay que mostrarle a esa mujer de esa manera que ella desde un lugar masoquista promueve activamente un vínculo sádico del marido, y que eso es lo que por ahora está apareciendo en la superficie, y que eso es lo que por ahora estoy viendo, y de eso yo puedo dar cuenta, porque yo lo veo. ¿Se entiende? Entonces, ténganlo muy presente. No intervengan cuando estamos en un terreno de... Porque cuando estamos en un terreno de violencia, el problema es que todo lo que es transferencia positiva se ha evaporado. Entonces ustedes intervienen, si quieren decirlo así, en un terreno absolutamente en cuesta abajo, con destino al barranco. ¿Entienden lo que digo? En ese contexto hay que saber que las transferencias de los dos, entre ellos, son negativas a ultranza, y con uno, en principio, no hay transferencia, y secundariamente va a haber transferencia buena si le doy la razón, y va a haber transferencia negativa si no le doy la razón. No les interesamos mucho. Lo que les está interesando es la pelea entre ellos. Pero digamos, no hay ningún clima de elaboración, no hay ningún clima de pensamiento. En ese contexto, si queremos tener una intervención, tenemos que ser muy cuidadosos respecto de lo que decimos. Y por eso les digo, no hablen de lo que está fuera de la sesión, hablen pura y exclusivamente de lo que ustedes ven. Ahora, hay otras cuestiones que tendríamos que seguir viendo, y otra problemática que también es sutil es la siguiente. Ustedes tal vez van a pensar que se contradice un poco con la anterior, pero no se contradice, después podemos explicarlo. Si ustedes creen que pueden intervenir, intervengan de la manera que les decía recién. Pero es muy posible que ustedes se den cuenta que no pueden intervenir, que están en lo que entre los boxeadores se llama un clinch. ¿Saben lo que es un clinch? Los boxeadores boxeando muchas veces se abrazan, y entonces se abrazan y se pegan así. Y el referee tiene que tratar de entrar, y cuando el referee trata de entrar, le pegan al referee, que se llama psicoanalista. Entonces, en esas situaciones de clinch, no hay que tener intervenciones de contenido. Hay que tener intervenciones de forma. Hay que decirles, ustedes, lo que en este momento quieren, es reventar uno al otro. Y no queda ningún espacio para que yo hable. No, ¿por qué? Porque... Bueno, uno espera un rato, y después se los vuelve a decir, y después, bueno, podemos seguir discutiendo las muchas maneras que hay de abordar este tipo de problemas. Pero lo que les quiero decir es que muchas veces también la única intervención posible es una intervención de forma, que a veces puede ser una intervención descriptiva. Miren, yo veo qué pasa ahí. ¿Se entiende? Bueno, después seguimos en estas cuestiones. Ahora, para ir terminando, porque, digamos, ya estamos en la hora, ya pasamos la hora, yo les quiero decir que intervenir sobre situaciones de violencia siendo uno psicoanalista implica saber que en principio los pacientes violentos
son los pacientes que para la tradición psicoanalítica no hubieran sido analizables. No hubieran sido analizables. Entonces, como psicoanalistas, tenemos que reformular una serie de conceptos que vienen del psicoanálisis tradicional y que se han construido en la atención de algún tipo de pacientes, pero que no son estos pacientes que nosotros vemos. Por ejemplo, Bion dice, y creo que todos nosotros hemos leído a Bion, y no cabe duda que es un autor genial, se sea o no se sea bioniano, yo no soy bioniano, pero no cabe duda que es un señor al que hay que respetar. Pero Bion dice que hay que acercarse al paciente, o a la sesión en realidad, que el estado mental del analista en sesión debe ser un estado sin memoria y sin deseo. Bion dice esto porque Bion quiere subrayar en el paciente individual en el cual él está pensando la importancia de jerarquizar la singularidad de un momento y ser capaz de dejar de lado algún tipo de conceptualizaciones más abarcadoras que podrían opacar la captación de ese momento singular. ¿Se entiende la lógica de Bion? La lógica excelente. Pésima, pésima para el abordaje de pacientes violentos. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa que ustedes ya saben, que cuando uno atiende a una pareja violenta, la primera reacción frente a la violencia es de desconcierto y de parálisis. Uno no sabe bien qué hacer, no sabe comunicarse. Entonces uno se ubica apelando a su memoria y dice, no, este señor ahora está furioso, pero yo sé que no es un violento. O dice todo lo contrario. Ahora se hace el angelito, pero yo sé que es un sádico. Entonces, uno no puede acercarse sin memoria a las situaciones psicoanalíticas. Por otra parte, ya que este es un espacio para pensar, y todos ustedes también atienden pacientes individuales, les cuento que André Green discutió muchísimo esta frase de Bion, porque él dijo, y yo creo que tiene razón, que el analista debe ser el guardián de la historia del tratamiento. Fíjense el matiz que le dio André Green. O sea, que sin memoria no podemos acercarnos a ningún tratamiento, diría André Green. Pero no quiero discutir filosóficamente, no quiero discutir en todas sus facetas la problemática que plantea la afirmación de Bion. Lo que quiero decir es que es una afirmación que no verifica en el abordaje de pacientes violentos ni en el abordaje de parejas violentas. Lacan, por su parte, dice que la investigación de los procesos analíticos demuestra que el paciente solo se siente culpable de haber cedido en su deseo. O sea, dice que la gran fuente de culpa en los pacientes analizados es haber cedido en su deseo. Por más extraño que esto parezca, porque Lacan no es que haga de esto un elogio, dice por más extraño que esto parezca a los ojos de la ética tradicional. Bueno, eso no es así tampoco en este tipo de pacientes. Nosotros nos cansamos de ver parejas en donde él se siente culpable
de ser un abusador, y esa culpa potencia y maximiza su próximo abuso. Entonces, no se sienten culpables de haber cedido en su deseo. El abusador se siente culpable de haber accedido a su deseo, que era el abuso sexual. Estoy hablando de abuso sexual. Es también abuso físico, de cualquier índole. Entonces, hay muchísimas cuestiones que los psicoanalistas tenemos que pensar respecto de la lógica con la que se han pensado actos violentos. En ese sentido, otra problemática que hay que pensar mucho tiene que ver con la lógica del masoquismo. En la lógica del masoquismo no hay ni víctimas ni victimarios, porque la presunta víctima provoca al victimario. Pero los psicoanalistas muchas veces hemos trasladado esta lógica a todos los funcionamientos mentales. Y entonces estoy cansado de escuchar materiales en donde dicen, bueno, ni peor ni mejor, diferente. Hay cosas que no cabe ninguna duda que son mejores o peores desde el punto de vista de la ética. Por supuesto que no es ni mejor ni peor ser de Boca o River, no sé acá cuáles son los equipos de fútbol. Perfecto, entonces se puede ser de cualquier equipo de fútbol, ¿sí? Pero hay cosas en las que hay mejorías y peorías. No es lo mismo dirimir con técnicas autoritarias de dominación y sociopatía un conflicto matrimonial que frente a un conflicto matrimonial divorciarse, por ejemplo. Será una ética discutible, estoy totalmente de acuerdo, pero desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros somos partidarios de hacer uso de nuestra autonomía y somos enemigos de hacer uso de cierta violencia. Entonces, ojo, que esto ha llevado a que muchos teóricos muy importantes, Marie-France Irigoyen, a ustedes les interesan los problemas de violencia, tienen que leer un libro que se llama El acoso moral, de Marie-France Irigoyen, en donde básicamente describe a una forma de perversos, que son los perversos narcisistas, que son importantísimos de estudiar. Hay un artículo clásico de Racamín que se llama El perverso narcisista. Si quieren, después recuperamos estas cosas de la bibliografía en la discusión, porque si ustedes están estudiando estas cosas, no pueden no leer a Marie-France Irigoyen. Marie-France Irigoyen es absolutamente crítica del psicoanálisis, porque tiene en la cabeza el psicoanalista de hace 20 o 30 años, que lamentablemente era muy común, para el cual todo era ni mejor ni peor, diferente, y sobre el cual ella dice, les da todo lo mismo. A mí me da lástima que lo diga, porque yo creo que ella hace una mala lectura, porque toma como representante del psicoanálisis un psicoanalista estereotipado que no es la totalidad, pero debo aceptar que fue un momento del psicoanálisis, que se trasladaba esa lógica, ni víctimas ni victimarios. Y yo escuché en mi asociación psicoanalítica un caso de una torturada en el régimen militar que quedó en una relación tortuosa con los hombres, toda explicada desde la lógica del masoquismo, en donde más o menos a ella le terminó gustando tener orgasmos bajo la picana eléctrica. ¿Se entiende? No había razonamientos desde la lógica del trauma, que existe, no sé si se recuerdan, algo llamado trauma, y que existe en la obra de Freud. ¿Se entiende? Estoy siendo irónico, porque me enoja este asunto. Pero existen muchos otros vértices para ver este tipo de problemáticas. Bueno, y creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos como vincularistas, porque digamos, el problema es que tenemos que ser cuidadosos como vincularistas, porque muchas veces estas problemáticas también nos afectan a nosotros.
muchas veces yo he escuchado materiales donde hay abuso, discutidos por vincularistas, en donde pareciera que no existe una víctima y no existe un victimario, porque como los dos participan del vínculo, entonces los dos construyen la violencia en la que están. Sí, es cierto, los dos construyen la violencia en la que están, pero no la construyen desde los mismos lugares. Los dos son copartícipes, pero no son responsables de las mismas cosas. Yo puedo ser responsable, se los voy a decir bien en español, de cagarme la vida, pero no soy responsable de cagar a palos a mi mujer. Entonces las responsabilidades éticas son diferentes y la lógica del vínculo debe considerar muchos otros problemas en donde, aunque hay dos que coparticipan, no son dos que participan en lugares simétricos, participan en lugares asimétricos. ¿Se entiende? Y esto es muy importante en el abordaje clínico, porque muchas veces ustedes, en el afán de simplificar una situación, porque uno a veces cuando interviene tiene que simplificar, pero es muy difícil transmitir una intervención que refleje los matices de lo que los dos hacen, ¿entienden? Y uno no es un genio, uno es un tipo que a veces le duele la cabeza de pensar, ¿cómo les digo esto? Entonces, en ese problema, muchas veces simplificamos y les decimos, bueno, pero yo creo que los dos, sin darse cuenta, aporta a cada uno su grano de violencia. Y uno de ellos dice, yo no estoy de acuerdo, yo estoy harto de que me digas eso, Miguel. Porque yo estoy de acuerdo en que yo me equivoco. Pero él, cada vez que le grita a los chicos, hace una cosa muy diferente que cuando yo me opongo a salir porque estoy enojada con él. Y entonces me parece, ustedes entienden el ejemplo clínico, me parece que todo este tipo de matices y de problemáticas éticas tenemos que tenerlas en la cabeza, porque la alianza de trabajo en una terapia de pareja no es con el vínculo. La alianza de trabajo no es con el vínculo. No existe en un vínculo un tercer hombrecito, un homúnculo, con el cual hacemos alianza. No existe. Lo que existe son dos sujetos. Y las alianzas de trabajo son con uno y con otro. Y basta con que uno diga, no quiero ir más, porque no me gusta cómo Miguel ve este tratamiento, para que ese tratamiento de pareja deje de existir. Las alianzas de trabajo son, si ustedes quieren, con ciertos funcionamientos vinculares, hasta ahí podríamos estar de acuerdo, pero básicamente con dos sujetos individuales, que además toman decisiones individuales. Todos ustedes han tenido tratamientos en donde uno dijo, no voy más a tratamiento de pareja porque estoy harto de las idioteces que me dicen o que nos dicen. Entonces, tenemos que tener en cuenta que algunos razonamientos vincularistas tienen que ser cuestionados, porque lo intrasubjetivo no muere ni desaparece en la sesión de pareja. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que estas son más o menos las cosas que les quería decir. Nos queda un cuartito de hora hasta las 11:30. Podemos ver un poco entonces las preguntas, las cosas, las críticas, las diferencias. En fin, podríamos abrir al intercambio en todos los sentidos que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces la palabra. Había dos preguntas pendientes. No varias. Sí. Sandra preguntaba, si no es recomendable un tratamiento vincular, ¿uno qué hace? Le dice a ella, por ejemplo, anda a un tratamiento individual a liberarte.
Bueno, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, como les decía, es ubicar la contratransferencia en un lugar adecuado. Entonces, anda a liberarte, nunca se lo diría. Porque... No, yo tampoco estoy pensándolo. No, Sí, vos tampoco no, pero ojo que uno no lo diría, pero muchas veces lo dice. Lo que quiero enfatizar, que el proyecto terapéutico no tiene que ser tan blanqueado, tan abiertamente planteado, porque muchas veces es lo que los pacientes más temen. ¿Se entiende? O sea, son tratamientos en donde otro de los problemas que presentan es que muchas veces el paciente al que queremos liberar es nuestro enemigo. Es complicadísimo eso contratransferencialmente. Pero muchos de ustedes van a haber tenido tratamientos en donde ustedes trataron de frenar las cosas, de mantenerlas para poder llegar a un divorcio en donde ella pueda tener una buena parte de toda la división patrimonial, y ella interpreta todo este frenar de uno para contener y controlar a ese marido autoritario como una alianza del terapeuta con el marido autoritario, ¿entienden? Entonces, ojo que hay complicaciones, pero no, uno no les dice eso. Lo que uno les dice es, miren, yo creo que el tratamiento vincular, y a veces eso uno lo dice después de algunas entrevistas, y a veces uno lo dice en la mitad de un tratamiento. Uno dice, miren, yo creo que hasta este momento ha servido mucho y sigue sirviendo y está muy bien que hayamos trabajado en este esquema de un encuadre vincular. Pero yo en este momento les propondría que ustedes hagan, que todos hagamos un cambio, y que cada uno de ustedes vaya a un tratamiento individual. Me gustaría que no sea conmigo, a mí a lo mejor me encantaría tomarlo a cualquiera de ustedes, pero yo propondría que no sea conmigo y que este espacio quede abierto para que eventualmente volvamos a encontrarnos de acuerdo a lo que ustedes necesiten o de aquí un tiempo. Eso es lo que muy concretamente yo les digo. ¿De acuerdo? Y Andrea preguntaba un ejemplo de cómo el victimario usa el dispositivo. Bueno, lo puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, una sesión puede empezar, uno de ellos, ella, o él. Porque la gran parte de los casos son mujeres abusadas o víctimas, pero hay otras que son el agente de la violencia es la mujer. Entonces, en este caso, que el agente de la violencia es una mujer y que se pudo resolver bien con un divorcio adecuado, pero que llevó su tiempo, la sesión empieza con lo que él dice. Bueno, pasamos una semana ni fu ni fa. Yo creo que nosotros no podemos hablar. Y entonces, bueno, yo trato de arreglar mi vida. El domingo me fui a jugar al fútbol. El sábado la llevé a Lucía a un baile y a Juan a su partido de fútbol. Bueno, fue así. Una semana sin particularidades. Ella responde. Sin particularidades para vos que vivís en el cielo, en las nubes. Lo que vos no te das cuenta es que tus hijos vienen diciéndote que no estás el fin de semana con ellos. No, pero a mí no me dicen eso. O yo no me doy cuenta. Bueno, vos no te das cuenta porque no te das cuenta de nada. Absolutamente de nada. Vos lo que necesitas es que Juan tenga un accidente de auto, como tuvo el año pasado, que lo tuvo,
evidentemente a Juan le resiente muchísimo todo el maltrato que hay entre nosotros. Y así sigue la sesión. ¿Qué está haciendo ella? Está amenazándolo a él, que es un tipo corto de recursos, pero que es un pobre tipo que lo que trabaja, que lo que hace es trabajar, es un adicto al trabajo, está más o menos con los chicos, pero va cada vez que quiere moverse del lugar en el que ella vive mandoneándolo, ella lo amenaza con todas las cosas que están sucediendo sin que se dé cuenta. Entonces, digamos, uno trabaja dentro de lo que puede, tratando de que él entienda o que él vaya trabajando cómo no ser tan sensible a las amenazas de ella. Pero el mejor encuadre para trabajar eso es el encuadre individual, porque él va a llevar al encuadre individual las amenazas de ella. Claro que fue bien y bueno también un momento vincular, porque en la medida en que yo pude evaluar bien las amenazas de ella, después le fui proponiendo a ellos entrevistas individuales en donde me di cuenta que era absolutamente imposible pedir ningún cambio de ella y que en cambio con él individualmente podía trabajar bien este tipo de cosas que luego reenvié a un tratamiento individual. Ya sin mí. ¿Te queda claro, Andrea, el ejemplo? Bueno. Sí. ¿Cuál era tu nombre? Miriam. Miriam Casas era. No, Sabá. no, Miriam Sabá. No, dieron el Alzheimer. No te preocupes. Miriam Sabá. Dale, Miriam. A ver, yo quiero plantear dos temas, entendiendo que tal vez exceden a lo que hemos conversado y a lo que podemos hablar hoy día, pero dejártelos planteados para ver si hay alguna resonancia. Me da vuelta el concepto de colusión entre los miembros de la pareja, ¿no? ¿El concepto de? Colusión. Colusión, es un concepto de Willy, sí. En el sentido que también hay dinámicas que se instalan y que hacen que ciertos conflictos permanezcan y ahí ambos de la pareja están poniendo para que eso siga así. Claro. A lo mejor no en los mismos montos de violencia, pero sí en que la situación se mantenga sin variación, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, completamente distinto, me interesaría ver cómo la sexualidad está implicada en estas dinámicas de violencia. ¿La sexualidad? Sí. ¿Perdón? ¿Cómo está implicada en estas dinámicas de violencia? Te digo que tal vez da para otro seminario, pero lo menciono porque son dos temas que me parecen interesantes. Bien. No, está muy bien. No, sí, por supuesto que es para otro seminario, pero digamos algo... Te traemos de nuevo, ¿no? No, pero digamos algo mínimo como ubicar... Sí, no, ¿me traen por la fuerza? No te preocupes, que pasamos por tu casa y te traemos. No. Sí, da para otro seminario, todo da para otro seminario, pero dejemos ubicado el problema como para poder seguirlo pensando. ¿Algunas otras preguntas más? Sí. No, quería ¿Cómo te preguntar. llamas? Elisa. No, quería ver si podías profundizar en este tema porque efectivamente en el tratamiento de pareja y de familia en general, la contratransferencia, tal como tú la describes, es muy intensa y va cambiando. Si por un lado profundizar un poco más o un poquito, si se pudiera, esto del manejo profesional, y si tú consideras que es necesario
justamente por esa dinámica que se da, que hayan dos terapeutas, o no es tan necesario. Ahora, mi experiencia es que dos terapeutas terminan peleándose, terminan la sesión y terminan ellos. Bueno. No, eso si se terminan peleando es porque los dos están mal ubicados. Lo que no sé bien, ahora vamos a hablar. O no, yo qué sé. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito. Primera pregunta, el concepto de colusión. El concepto de colusión, así llamado colusión, es un concepto de George Willy, que tiene un libro que se llama La pareja, relación y conflicto. El término de colusión, Willy lo usa para tratar de abarcar el problema que Janine en su obra, Janine Isidoro, perdón, trataba de abarcar con el nombre de contratos inconscientes. Y que René Caes abarca con el nombre de alianzas inconscientes. Y que yo en mi primer libro lo llamaba ensambles inconscientes y en mi segundo libro me apoyo en Caes y tomo el concepto de alianzas inconscientes. Hay otra gente que habla de pactos inconscientes, los lacanianos hablan mucho de eso, y hay otra gente que habla de acuerdos inconscientes. El tema es el siguiente: si nosotros somos psicoanalistas, pensamos que todos estos problemas que a todos nos afectan tanto empiezan en estratos de la mente que a todos se nos escapan, o sea que empiezan en el inconsciente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son entonces, en ese vínculo, en esa pareja que se une, y que aquí en la superficie tienen esa infinita variedad de peleas, esa parafernalia de lo empírico, ¿se entiende? Porque uno se pelea por el hijo, otro por el perro, otro por el auto, otro por todo. Muy difícil abarcar ese real. Bueno, ¿cómo entendemos acá en lo inconsciente el concepto que pueda darnos cuenta de cómo en algo se organizan esos múltiples conflictos de pareja? Entonces, todos los autores han construido conceptos más o menos equivalentes. Enfatizando este aspecto de la realidad u otro. El aspecto que todos toman es que las parejas, más allá, hagamos ese huevito de Freud, ¿no? Más allá de lo que la superficie consciente disputa, en la profundidad se sienten atraídas por cierto tipo de cuestiones inconscientes, que son inconscientes, es decir, no las saben, y que entonces eso explica por qué no se separan. No se separan porque hay algún tipo de atractores inconscientes. ¿Cómo pensar estos atractores inconscientes? Me atrae del otro, en lo inconsciente, aquello que a mí me falta, dice Lacan. El gran atractor para Lacan es la falta. Jean Lemaire
que yo lo citaba hace un rato, da otra versión del gran atractor. Dice que me atrae en el otro aquello que me proporciona algún mejor equilibrio para mi homeostasis narcisística. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, soy un tipo con problemas sexuales, algunas formas de impotencia periódica o lo que quiera, si yo tengo algunos problemas sexuales, a mí me puede convenir muchísimo una mujer que no sea muy fogosa y que no me requiera demasiada actividad sexual, que a lo mejor me valore en otros terrenos, como padre, muy bien psicoanalista, pero sexualmente no se meta demasiado con mis problemas. ¿Entienden? Entonces eso, mi homeostasis narcisística, me la complementa mucho mejor que otra mujer que me dijera, sin decírmelo, mira, a mí metete tu psicoanálisis en el poto, como dicen ustedes. Esas palabras no existen en Argentina, existen otras. Entonces vos metete el psicoanálisis en el poto, pero a mí yo quiero sexo. Esa mujer me descompensa. Y ustedes saben que existen los dos tipos de mujeres. Entonces, no me atrae lo que me falta, me atrae lo que me compensa narcisísticamente. Entiendan bien esa diferencia. Miren que en la clínica es importantísimo, porque lo que dice Jean Lemaire, que con toda seguridad ha visto mucho más parejas que la cara, dice que cuando las parejas consultan y piensen en ustedes y en la experiencia que tienen y en la experiencia personal, que cuando las parejas consultan es porque se ha roto ese equilibrio que aseguraba la homeostasis narcisística de ambos. Y entonces yo, que me sentía muy bien conmigo mismo, siendo muy buen psicoanalista y también muy buen padre, empiezo a sentirme muy mal con mi autoestima, porque ella, que ahora se analiza y se hace la moderna, viene a decirme que quiere tener relaciones sexuales muchas. ¿Entienden el ejemplo clínico? Entonces, ¿qué pasaba? Ya sea en esto que describe Jean Lemaire, o en las alianzas, o en las colusiones, o en los contratos, hay un intercambio inconsciente en donde, si vos me bancás mi impotencia, yo te voy a bancar, por ejemplo, eso no lo dijimos, pero ahora metamos a mi mujer en tratamiento, en análisis, en el foco del problema, y ella no es muy buena madre, porque ella no le tiene paciencia a los chicos y no tiene ganas que los chicos jodan, y es una de estas mujeres profesionales que quiere trabajar 24 horas por día, y está bien, yo me hago bastante cargo de los pibes, ella anda muy bien en su trabajo, yo soy muy buen psicoanalista, además muy buen padre, ella es muy buena madre en la medida en que yo soy muy buen padre. ¿Entienden ese equilibrio? Pero ella se empieza, entonces ahí hay un intercambio que es un acuerdo un poco turbio, un acuerdo un poco espurio, en la medida en que es inconsciente, no que es antiético. No es antiético porque ese acuerdo lo hacemos todos, ninguno nos casamos con alguien por fuera de este esquema. Uno cree que se casa por fuera de este esquema, ¿entienden? Como todos creemos que somos ángeles. Pero digamos, hay un intercambio en donde si vos me bancás mi impotencia, yo te banco tu dificultad de ser madre. Por eso,
Winnie lo llama colusión, porque él pone mucho el acento en el engaño de fondo que hay respecto del acuerdo que constituye una pareja. ¿Entienden? Otro autor argentino a esta misma problemática le llamaba el malentendido universal. Sí, es cierto. Las parejas se constituyen sobre la base de algunos malentendidos fundantes que son universales en su dinámica, singulares en cada una de las parejas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo está implicada en las dinámicas de violencia la sexualidad? Bueno, te contesto muy sintéticamente, pero por supuesto que sobre esto tendríamos que hacer un seminario. Pero el problema es que para hacer este seminario es que tendríamos que trabajar mucho, porque el problema es el siguiente. La sexualidad humana para Freud es una psicosexualidad, o sea, nosotros no miramos el coito solamente. Miramos el coito y toda la organización psíquica de la persona jugando en relación con la sexualidad. Entonces, hay hay personalidades en donde predomina Eros y hay personalidades en donde predomina Tánatos. Y hay tantas parejas organizadas alrededor del amor como hay tantas parejas organizadas alrededor del odio. Y no idealicemos al vínculo romántico. El vínculo romántico es una parte de los vínculos, que además no lo idealicemos, pero quiero decir, son muchísimas las parejas que tienen esa dinámica de Freud de no nos une el amor sino el espanto, muchísimas. Lo que pasa, y por eso digo que tendríamos que trabajar mucho, es que en general esas parejas no vienen a consultorios psicoanalíticos. Entonces son parejas sobre las que tenemos menos experiencia, los psicoanalistas. Pero en los hospitales abundan, y ni les cuento en las comisarías. Porque lamentablemente esas parejas son numerosísimas. Sobre esto, si ustedes quieren pensar algo, tendrían que leer a Stoller. Stoller da, creo, una definición que es, creo, una primera gran afirmación para seguir estudiando este problema. Dice, la forma, la perversión es la forma erótica del odio. La perversión es la forma erótica del odio. Búsquenla, piénsenla, es una frase para repensar mucho, pero muy básicamente lo que está diciendo es que hay mucha gente, muchas economías libidinales, en la cual el odio juega un papel protagónico. Y ese odio no es un odio filosófico, no, es un odio que se concreta en los vínculos en que esa gente tiene y se concreta en prácticas perversas. ¿Y cuáles son las prácticas perversas? Las prácticas perversas son las prácticas perversas que Freud toma, que describe Krafft-Ebing, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren decirlo así, una práctica perversa es, no sé, la necrofilia, fenómeno. Esas son las perversiones sexuales que nunca consultan, pero que existen, están y forman parte de la vida. Pero hay una práctica perversa que recién en los últimos años los psicoanalistas que recién en los últimos años hemos aprendido a reconocer que es una práctica sexual, que es una práctica perversa que no se acompaña de prácticas sexuales perversas.
en la que lo fundamental de la perversión pasa por un desconocimiento de la autonomía del otro y de la subjetividad del otro. Pasa por una objetivización del otro, en donde el otro es usado, si ustedes quieren decirlo así, de una manera autoerótica por el sujeto perverso. Así se define hoy en muchos autores psicoanalíticos la perversión. Si quieren bibliografía sobre esto, la bibliografía es Silvia Lecho, una autora romántica. Bueno, espero, Miriam, que un poquito te oriente de eso. La contratransferencia. Elisa, ¿podrías repetir tu pregunta? ¿Eugenia o Elisa? Elisa. No, te preguntaba sobre que si podía profundizar un poquito más en el manejo de la contratransferencia y si justamente porque la contratransferencia es muy intensa y va variando, tal como tú dices, a veces uno está con uno y a veces después cambia. Si tú recomendabas el uso de coterapeuta en terapia pareja. Miren, como todas las preguntas, veámoslo un poco conceptualmente. ¿Qué es la contratransferencia? Freud da una primera definición de contratransferencia. Vieron que dice que la contratransferencia es algo así como una patología del analista. En la bibliografía actual, esto es lo que se llama contratransferencia en sentido restringido. Y se refiere a las problemáticas que en el analista despiertan las transferencias del paciente. ¿Está bien? Contra la transferencia del paciente aparecen en mí una serie de sentimientos que, si no los manejo bien, son un obstáculo. En la versión freudiana de la contratransferencia es claramente un obstáculo. Pero ya por los años 50, dos autores, desde muy distintas latitudes, señalan algo que ya se venía viendo en la literatura, en la bibliografía, y es que al analista en los tratamientos le aparecen una serie de sentimientos que no son solamente un obstáculo, son también una herramienta. Entonces, Paula Heimann, de la escuela kleiniana en Londres, y Heinrich Racker, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, él era un alemán, que le gustaba mucho tocar el piano, que era un hombre muy culto, muy europeo, y escribe un libro que sí. ¿Cómo se llama el libro de Racker? Notas teoría y técnica. Yo creía que tenía en el nombre del título el nombre de contratransferencia. Bueno, escribe un libro sobre la contratransferencia en donde marcan muchísimo que al analista le aparecen una serie de sentimientos que no son solo el producto de estas transferencias, son el producto del resonar de esta personalidad con esta otra personalidad. Eso no tenía nombre en el psicoanálisis y ellos proponen llamarlo contratransferencia porque les parece artificial esa división que establecía Freud. Y lo que dicen es que en el analista, como una orquesta, resuenan diferentes notas, diferentes instrumentos musicales frente a la personalidad del paciente, y que esto es una valiosísima herramienta. Si quieren leer sobre esto, pueden leer el artículo de Paula Heimann. Es mucho más rico y complejo el libro de Racker, pero el articulito de Paula Heimann tiene la virtud de ser un articulito de 10 carillas excelente, que se llama, ese sí me acuerdo, Notas sobre la contratransferencia.
el pasar de los años fue sancionando que en la bibliografía se fuera afirmando esta concepción no freudiana de la contratransferencia. Y cuando ahora en un congreso ustedes escuchan hablar de contratransferencia, piensen en que se están refiriendo en general a la contratransferencia de Paul Hahn. Salvo que sea un congreso lacaniano, y en ese caso la terminología es otra, ¿sí? No, a mí me encanta Lacan, ¿eh? No, me encanta, tengo amigos judíos y lacanianos. Ahora hablando en serio, me encanta Lacan, pero tienen otra terminología y tienen otra manera de abordar este problema. Bueno, ahora ¿qué pasa? Pasa que al irse profundizando todo este tipo de cuestiones, se va afirmando cada vez más en la bibliografía de hoy una idea en donde no son dos personalidades que resuenan, es todavía más complejo el problema. Porque si ustedes miran bien, el concepto de personalidad recorta un ámbito del psiquismo en general, no abarca todas las problemáticas del psiquismo, ¿se entiende?